suerte de contar de nuevo con dos personas de la terreta, gracias precisamente en estas nuevas narrativas, ¿no? Que dirijo ya desde hace 3 años. Hay artistas alicantinos en las colecciones debido a la magnífica donación de Jenkins y Romero, a los que siempre hay que seguir dando las gracias. No es esta, sin embargo, la última nuevas narrativas de este curso. La siguiente tendrá lugar el día 26, a la que les emplazo, y tendremos un encuentro con Hannah Campiure y Nuria Fuster. También debo decir que es la primera Nit en Blanc como normalizada, ¿no? Después de lo que hemos estado viviendo y después del confinamiento, los cerramientos, volvemos a tener una Nit en Blanc con actividades hasta las 12 de la noche, con lo cual también les emplazo a que si les apetece pues se queden, porque hay muchas cosas programadas a partir de cuando nosotros acabemos este encuentro. Hoy tenemos con nosotros, como he dicho, dos alicantinos, a Juan Antonio Roche Cárcel y a Pepe Calvo. Juan Antonio Roche Cárcel es catedrático de Sociología de la Cultura y de las Artes en la Universidad de Alicante, como yo, un reciente catedrático, con lo cual nos tenemos que congratular. Tiene muchísimas publicaciones, voy a citar solamente algunas, ¿no? Por ejemplo, Silent Scream, An Approach to King Kong and the Evolution of the Contemporary American Imaginary, que publicaste el año pasado, o Creativity and Time, The Sociological Exploration, con Palgrave Macmillan, o ha publicado bastantes cosas con Anthropos, que es una editorial también tuya de cabecera, con Logos Verlag en Berlín, la sociedad de esa es la versión en inglés de la Sociedad Evanescente que también publicaste en Anthropos. También ha sido editor de numerosísimas publicaciones. Voy a citar exclusivamente para que se hagan una idea el tipo de publicaciones de alto nivel, de editoriales, libros de la Catarata, en el CIS, en Logos Verlag, en Anthropos, como he dicho antes, en una de las cuales, que yo lamentablemente todavía no he leído, pero espero leer en breve, que se llama La sociología como una de las bellas artes, la influencia de las artes y de la literatura en el pensamiento sociológico, la que imagino que trabajas el tema del artista como sociólogo, ¿no? También, además de comisario de exposiciones, cuestión que también le trae aquí en este sentido, tiene grandes o altos cargos en gestión, es presidente del Comité de Sociología de las Emociones de la FES, de la Federación Española de Sociología, o también vicepresidente de REVIS, de la Red Internacional de Investigaciones de los Cuerpos, las Sensibilidades y las Emociones, es decir, todo aquello que está ligado a algo tan de actualidad como es el giro afectivo. Ha sido invitado en multitudes de universidades en el mundo, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Turquía, en México, en Italia, en Francia y obviamente también en España. Respecto a Pepe Calvo, también tiene un currículum muy abultado, ¿de acuerdo? Voy a empezar siguiendo un poco la estructura que él mismo me ha dado, citando en qué importantes colecciones tiene obra, pues por ejemplo en el Fotomuseum de Zarautz, en el IBAM, luego comentaré alguna cosa también del IBAM, en el Museo de la Fotografía de Charleroi, en Bélgica, obviamente en la colección Jenkins y Romero, que ahora mismo tenemos expuesta, o la colección de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana, entre otras muchas. Sobre exposiciones personales me gustaría también, bueno, obviamente tenemos que hablar de la que se inauguró hace una semana, ¿vale? Comisariada por Guillermina Perales, que nos acompaña hoy aquí en La lonja del pescado, que es una conversación en el tiempo entre la obra de Josep Renau y la obra de Pepe Calvo, que supongo que hablaréis de esta cuestión y de influencia en el fotomontaje, en tu trabajo, ¿no? De fotomontaje del propio Renau, por alguna entrevista que he estado leyendo estos últimos días, o la exposición Hall Interiors en el Museo de la Universidad de Alicante. También ha expuesto en la sala La Llotjeta de Valencia, en la Casa de Cultura de Alcobendas, un espacio bastante importante, en el año 2000, y me gustaría citar, por no citar todas, pero sí lo importante, ¿no? Algo muy importante para mí, que es tu presencia en Arco en el año 88 con la Galería OCE, ¿no? Que es como la decana de nuestras galerías y a la que debemos tanto, ¿no? A Carmen.
y su primera exposición, obviamente, que es Mujeres de Octubre, en el año 75, ni más ni menos, en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Respecto a exposiciones colectivas, ha expuesto, por ejemplo, en una colectiva bastante importante que yo de hecho vi, en la exposición animalista Capital Animal, en la Casa Encendida de Madrid, en el año 2016, y luego por reunir, aunar, para que se hagan una idea, como tiene presencia la colección de Iván, con la colección de Iván ha viajado por todo el mundo, ¿no? Está en China, en Brasil, en Vietnam, en la República Checa, en Alemania, en Hungría, en Bélgica, en Italia, en Estados Unidos. Es decir, verdaderamente su obra, en Portugal, su obra se ha visto por toda Europa. Y por ser yo medio murciánica, pues cita también tu presencia en los fotoencuentros en el Centro Cultural Las Claras, que siempre han sido tan importantes en Murcia. Los fotoencuentros son como el paralelo de Foto España que tenemos en Murcia. Desde un punto de vista bibliográfico, su obra ha sido muy glosada y muy estudiada. Por ejemplo, en un libro precisamente editado por Roche en la Universidad de Alicante, en la editorial Alfonso el Magnanim, en la que yo también participé, y algunas de las personas que estamos aquí, Los caminos de la modernización de los artistas en Alicante desde 1950, pero ha tenido portfolios, importantes revistas como La Fotografía, o ha aparecido en diversas publicaciones de carácter colectivo. Para que se hagan una idea de personas que han glosado o investigado su trabajo, está el caso de María Marco, que me parece que la he visto también entrar hace un rato, Josep Vicent Monceau, Georges Bercheval, Marc Boson, Juan Manuel Bonet o Joan Casellas. Y luego, para acabar, algo que está haciendo actualmente, que es que está impartiendo toda una serie de conferencias sobre fotógrafos clásicos y pioneros de la historia de la fotografía en la Universidad de Alicante, algo que tiene un paralelo con todos esos artículos que estamos viendo en el Arte y Letras en los últimos tiempos, yo al menos desde que volví a Alicante hace 4 años. Y con esto les doy las gracias a ambos, auguro una interesantísima conversación, porque aparte Juan Antonio Roche conoce muy bien el trabajo de Pepe Calvo, siempre intento que haya mucho feeling entre la persona que hace el encuentro y la persona, el artista o la artista, ¿no? Y creo que desde luego en esta ocasión se cumple de todas. Muchas gracias a ambos. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por asistir, buenas tardes, y agradecer a Isabel Tejeda su presentación y también a la dirección del MACA por haberme invitado a participar en esta charla. Un artista, para hacer bien su trabajo, solo debe mirar dentro de sí mismo. Sus inquietudes condicionarán su quehacer de una forma determinante. Después entrarán en escena conceptos como la investigación y la reflexión. Se dice de mí que soy un fotógrafo, pero yo nunca me he sentido un auténtico fotógrafo. Para un fotógrafo, la cámara es su herramienta. Para mí no, nunca lo fue. Mis herramientas han sido otras, como el cerebro, el corazón, el estómago y cosas así. Los mecanismos que he utilizado para hacer mi trabajo se han ido construyendo a lo largo de mi trayectoria, lejos de academicismos, sobre un tejido inherente en la más pura tradición del fotocollage, cuestionando su naturaleza. Mi obra se divide en 2 partes, analógica y fotomontaje. La analógica fue en los primeros tiempos, los primeros años, y el fotomontaje vino después. Realizar fotomontajes significa crear imágenes sin cámara. Para su realización utilizo fotografías aparecidas en los medios de comunicación. Tengo una inclinación morbosa hacia el hurto. Es inevitable, me gusta apropiarme de imágenes creadas por los demás. No lo puedo evitar.
Me reconozco cleptómano de toda la vida. Saco las imágenes de un contexto para utilizarlos, para meterlas en otro contexto, que es el mío propio, y pienso que se les concede una nueva vida. Mis imágenes suelen ser de naturaleza barroca, las aparto de la realidad utilizando una iconografía perteneciente al lenguaje onírico. Son escenarios de la mente en los que surge una cierta dramaturgia que nos conduce hacia tramas cargadas de mensajes, a veces irónicos y a veces inquietantes. Me gusta crear imágenes poderosas, impactantes y al mismo tiempo caóticas, que sorprendan al espectador y que sean, y lo confundan, que sean difíciles de leer, pues tienen varios puntos de atención. Todas ellas obedecen a unas reglas que han ido brotando en el tiempo. En esta fórmula aparecen dosis de misterio, sensualidad, humor y un poco de materia quiche. Todo este surtido de ideas y consideraciones me sirve para contar historias, pues mi obra es muy narrativa y cada imagen cuenta una pequeña trama. Mi trabajo es una conjunción de historias configuradas a través de representaciones de aliento dadaísta, de las que surgen imágenes que he proyectado de forma matemática, utilizando un planteamiento subjetivo, manejando mensajes provocadores de deseos y emociones, observados desde una vertiente conceptual influida por mi propio imaginario. Según palabras de Josep Vicent Monzó, conservador de fotografía del IBAM, en el documental Crear, realizado por el taller de imagen de la UA en 2004, dirigido por Nati Calleja, sobre mi trayectoria expresa que la obra de Pepe Calvo parece hacer un homenaje a los grandes fotomontajistas dadaístas. María Marco, directora artística del citado documental, opina que entre una fase y otra se observa la evolución de forma natural, sin un corte. Añadiendo que el pop, el dada, el surrealismo y el kitsch es la fórmula perfecta para entender mi trabajo. El lamentable desaparecido Tomás Llorens, que fue director de Reina Sofía y del IBAM, en este mismo documental piensa igualmente que hay una continuidad entre estas dos formas de abordar la imagen, pero que el fotomontaje destaca en su producción, añadiendo además que el elemento narrativo es fundamental, pues su obra está cada vez más a caballo de lo literario. Debo considerar asimismo que mi trabajo debe mucho al pop de Richard Hamilton, de John Baldessari, de Josep Renaud y Man Ray, aunque mi mayor influencia se encuentra en el cine, en el trabajo de los creadores del séptimo arte. He crecido viendo películas, no las películas que vería un niño, he visto películas de Antonioni, de Fellini, de Orson Welles, de Alfred Hitchcock, de Bergman. Y aún el cine para mí es algo fisiológico, una o dos películas cada día. Mi infancia estuvo llena de este tipo de cine, por decisión propia, nadie me cogió de la manita y me llevó a ver estas películas, sino yo mismo me sentí con deseos de verlas, ¿no? Entonces he estudiado este tipo de cine, que es una buena escuela. Es una buena escuela porque ahí estos directores tienen una gran fotografía, en sus películas hay una gran fotografía. Entonces yo recomiendo a los que están interesados en hacer fotografía que vean cine, porque es una manera de aprender a hacer fotografía, porque se estudia la colocación de las luces, la colocación de la cámara, los encuadres. En fin, yo creo que es muy interesante al mismo tiempo que leer literatura, leer novelas, y la música y la observación de nuestro entorno. Creo que es algo fundamental. Pero existe algo que ronda en mi cabeza. Mi gran deseo sería encontrar una llave que me abriera una puerta, que me condujera a un lugar distinto, a un lugar diferente, a un lugar donde nunca hubiéramos estado. Muchas gracias. Vamos a ver un poco de mis imágenes, porque luego quiero que entre aquí José Antonio Roche.
café poniéndole por qué pasa. Es un autorretrato realizado en el año 87. Esto es un trabajo de mi primera etapa. Es un autorretrato, es un retrato solarizado de mi hermana. Aquí empezaba yo a hacer fotomontajes y yo pensaba que tenía que utilizar mi propia cámara para hacer los fotomontajes, que también se pueden hacer así, de esta forma. Pero luego me fue más interesante utilizar las imágenes aparecidas en los medios de comunicación. Seguimos con estos fotomontajes realizados con cámara. El retrato también es algo que me ha interesado mucho. Este es el retrato de los jóvenes en Madrid en los años 80. Esto es una secuencia también realizada en Madrid, en la Plaza de Colón. El sueño de Madrid lleva un título. Esto es un trabajo que hice a finales de los 80 que se llama Sortuma, donde diferentes personajes mantenían una comunicación incoherente, aparentemente incoherente, ¿no? Esto pertenece también a la misma serie. También pertenece a la misma serie. Igualmente Sortuma. Esto es un tríptico, felicitando a Minurse de su título. Es un trabajo que hice después de Mujeres de Octubre. Las Mujeres de Octubre estaban en interiores y las Mujeres de Octubre salen al exterior. Entonces me las llevé, quería hacer algo digamos, cubista. Y lo más cubista, el decorado más cubista que tenía a mano era la Manzanera. Es un edificio que hay en Calpe, un edificio que construyó Ricardo Bofill. Entonces me llevé a las Mujeres de Octubre allí al exterior. En aquella época, esto es del año 82, en aquella época no había fotografía de hombres desnudos, no se veían en las revistas, ahora ya estaban en todas partes, pero entonces no había. Y entonces yo intenté hacer lo que no estaba a la vista de todo, que era fotografiar. Entonces mis amigos se prestaron, encantados de la vida, en aparecer desnudos en mis imágenes. Aquí tenemos algunas de ellas. Esta se llama Amante de la Luna, es un hombre que lo tiene bastante complicado, bastante difícil, como podéis ver. Una serie de bodegones que hice, que se llamaba Isofacto Souvenirs, con lo que había en mi casa inmediatamente lo cogía, lo colocaba sobre una mesa y por eso le llamé de esta manera, ¿no? Isofacto Souvenirs, porque eran recuerdos realizados de forma inmediata. Y este es uno de los fotomontajes que se llama Ofelia psicodélica. Aquí vemos a Ofelia que va a introducirse en un mar digital. La imagen modernista, el cuadro modernista de Ofelia, aquí yo he hecho una versión bajo la mirada de Alfred Hitchcock. Lo vemos aquí situado en el extremo de la izquierda. Bueno, entonces ya yo creo que puedo dar por finalizado esto porque el profesor Roche tiene unas cosas muy interesantes que contarnos y también poner una buena cantidad de imágenes. Y entonces, cuando quieras, Antonio. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Jenkins y Romero por su espléndida donación al MACA y que ha motivado que estemos nosotros aquí. Muchísimas gracias a Rosa Castells por su callada pero
eficaz y talentosa gestión en el MACA. Muchísimas gracias a Isabel Tejeda, a la maravillosa Isabel Tejeda, por haber organizado este ciclo muy bonito, porque a mí me gusta destacar cada vez que voy a un acto que la colección Jenkins Romero con mucha inteligencia coloca al mismo nivel a los artistas locales y a los artistas internacionales, a los hombres y a las mujeres, a los artistas del tercer mundo y del primer mundo. Creo que eso es uno de sus grandes aciertos. Así que muchísimas gracias, Isabel, por contar con mi modesta persona. Voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a hacer una síntesis de urgencia desde mi punto de vista de los estilos y de los temas esenciales de la trayectoria artística que durante más de 7 décadas ha llevado a Pepe Calvo a ser lo que hoy es. Y a continuación le haré una serie de preguntas, estableceremos un diálogo, pero ya verán cómo está conectado lo primero que él ha dicho, lo que yo voy a decir y esas preguntas. Pues aquí lo tienen, Pepe Calvo, ¿no? Es un carnet de conducir, pero también podría ser el carnet de entrar en una prisión. Como tal ladrón de imágenes. Bueno, las cosas esenciales que les voy a contar son como ideas fuerza. Las primeras tienen que ver con su estilo, con su forma de trabajar artísticamente, y la segunda parte tiene que ver con los temas esenciales que él hace. Él ya lo ha dicho, él es un apropiador de imágenes. Saben ustedes que hay una corriente artística contemporánea que se llama apropiacionista, ¿no? Que los artistas, sobre todo los artistas plásticos, toman sus imágenes del mundo de los cómics, del mundo del cine, del mundo de la publicidad. Él, como vamos a ir viendo, su campo de donde toma esas imágenes es mucho más amplio. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues me he cogido casi todo lo que he comprobado en los catálogos de lo que dicen los críticos de arte sobre él, y a partir de he seleccionado algunos de sus párrafos, algunas de sus ideas, y con eso he construido el argumento de los temas esenciales de Pepe Calvo. Por ejemplo, para Enrique Vila Pastor, que es un excelente profesor de la Universidad de Alicante, Pepe Calvo recurre a la apropiación de imágenes y fragmentos para la composición de cada pieza, algo que es muy sencillo y muy esencial en su obra. Y aquí ocurre precisamente en Ballet Janet Mintió de 1992. No voy a decirles gran cosa sobre esta obra, pero digamos que ya están algunos de los elementos, algunos de los fragmentos que repite Pepe Calvo, ¿no? Los huecos circulares, ¿no? Esos personajes oscuros como sombras, ¿no? Los vuelos, ¿no? Los vuelos de tejidos o los vuelos de cortinas, ¿no? Esos suelos barrocos, ¿no? Esos suelos geométricos, espacios circulares en definitiva, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo estas cuestiones. Para Begoña Beltel, saben ustedes que es la directora de la Galería Oral, Pepe Calvo es un hombre de su tiempo. Como artista muestra inconscientemente un rico bagaje de cultura audiovisual procedente de los medios de comunicación, del cine, de la prensa, del teatro, de la literatura, añadiríamos nosotros, ¿no? Y de la música, ¿no? De la moda, ¿no? Y se sirve para crear su mundo de ficción mediante imágenes tomadas o no por él mismo para recomponer o construir otra realidad más compleja y simbólica. Esa realidad que acaba de decir Pepe Calvo, que es la que le gustaría tener la llave para entrar dentro de ella. El segundo aspecto que yo creo que caracteriza a Pepe Calvo, él los denomina fotocollage. Tiene una larga trayectoria contemporánea en collage y en fotocollage, pero en fin. Como nos dice Guillermina Perales, que está por aquí, el artista crea su propia técnica a través del empleo del collage. Bueno, pero a Pepe Calvo él le llama fotocollage, ¿no? Y esta divertidísima fotografía, bueno, esta divertidísima obra de él, pues aparece él moviendo su mano con 3 tijeras cortándolo todo, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo está en un estudio que también parece un collage. Es un autorretrato que él se ve a sí mismo cortando imágenes y en un espacio lleno de imágenes superpuestas, ¿no? Me recuerda un poco de otros autorretratos de artistas contemporáneos donde se les ve en espacios que se identifican con sus obras de arte, fundamentalmente. Concretamente aquí vemos 3 manos, 3 tijeras, creo que hay otra imagen de 2 tijeras, ¿no? Hay otra
otra de esta misma serie con 2 tijeras, y su habitación un collage. Para Julio Crespo, el artista rotundamente instalado en el collage, con una seguridad manifiesta, domina una técnica precisa puesta siempre en función de una legión de ideas espléndidas que se dirían inagotables. Es que Pepe Calvo también hurta las ideas, pero la palabra hurtar, bueno, todos estamos hurtando, ¿no? Todos estamos hurtando los espacios de la vida que nos han dado, ¿no? Siempre estamos hurtando, ¿no? Pero no solo las imágenes, también las ideas, también los conceptos. Acaban de inaugurar la exposición comisariada por Guillermina Perales en La Lonja, donde aparece un diálogo, esta obra está en esta exposición, con José Renau. De esto luego en las preguntas hablaremos, por eso no me voy a detener en esta obra. Para Catherine Coleman, la directora de la colección de fotografía del Museo Nacional de Arte del Centro de Arte Reina Sofía, la belleza formal destaca en la obra de Pepe Calvo, Stig nos Beck, una serie donde llama la atención su sencillez y plasticidad en su collage sin caer en el efectismo digital. Bueno, ya verán que inmediatamente después otro crítico va a decir justo lo contrario. A veces no cae en el efectismo y a veces sí que cae en el efectismo, pero tampoco creo yo que eso sea fundamental, ¿no? Cristian Parra Duhalde, una crítica en el Levante, el diario Levante, dice: Stig nos, en esta nueva ruta, el autor incursiona en un lirismo intimista singular en la práctica del montaje, en tanto recurso asociado al efectismo y al impacto de sus asociaciones visuales. Es decir, efectúa asociaciones visuales, utiliza un efectismo y llega a un lirismo intimista. Y para Miguel Cereceda, que es uno de los críticos de arte más importantes de España, de algún modo Pepe Calvo renunció a la fotografía debido a su facilidad y a su excesiva popularidad. Por eso prefirió deshacerse de su cámara y quedarse solamente con la parte creativa de la producción de imágenes. En esta parte creativa también ha desarrollado el componente cómico o grotesco del fotomontaje. Ya veremos cómo el sentido del humor y a veces lo grotesco, lo inquietante, el cine de terror, el cine de misterio, van a estar presentes en su obra. El tercer rasgo fundamental de Pepe Calvo, desde mi perspectiva, es que crea con sus fotomontajes una serie de escenografías con unas características precisas. Por ejemplo, como nos dice María Marco, en el trabajo de Pepe Calvo puede verse una constante la utilización de la arquitectura como escenografía donde desarrollar sus historias. Para Pepe Calvo la arquitectura contemporánea o la arquitectura del pasado genera historias, ya veremos con qué caracteres. De nuevo, para Guillermina Perales, extiende su sensual, es decir, una escenografía sensual, su sensual percepción a la arquitectura exterior o interior, espacios interiores, así llamamos una exposición que lo hicimos en el MUA, o espacios naturales o arquitectónicos exteriores, como espacios seleccionados muy sugerentes que nos remiten a diferentes momentos y estéticas del siglo XIX o del siglo XX, muchas veces contrapuestos uno al lado del otro. Como por ejemplo ocurre en esta obra inquietante de la serie Holy Interiors, donde observamos arquitecturas contemporáneas e históricas y donde podríamos pensar que en el futuro ya no va a caber nada más en este espacio lleno totalmente de edificios, y donde ya no va a caber nada más de las paredes, porque los cactus y los propios edificios van a ser invasores de su obra, ¿no? Algo inquietante va a suceder, por tanto, en el futuro. De nuevo, para Miguel Cereceda, Pepe Calvo explora lo que parece ser más bien recursos escenográficos de la fotografía. Por tanto, hemos visto de la arquitectura y ahora de la fotografía. Continúa diciendo él, que no son en absoluto interiores decorativos o espacios domésticos apacibles, sino más bien escenografías fantásticas, en las que lo cotidiano prepara la llegada de lo siniestro, pues se presente un acontecimiento inquietante y desolador. Por ejemplo, en estas dos obras de la serie Suite, donde aparecen, es una constante en su obra, interiores barrocos y siniestros, y donde aquí podríamos pensar que el pasado se ha convertido en una telaraña que nos atrapa. De la serie Holy Interiors, esta obra, muy interesante,
donde observamos un espacio de uno íntimo interior de una casa donde conviven espacios dedicados del campo de la agricultura, de una granja, con una casa de clase media, ¿no? Y además una serie de espejos que duplican ese espacio, que lo invaden, porque no solo tenemos los objetos del espacio, sino a su vez el reflejo de esos objetos que llenan totalmente el espacio. Esos espejos además ritman el espacio y ritualizan, y lo ritualizan. De tal manera que es una casa desván de una casa granero. Recuerdo en un viaje que hicimos mi esposa y yo a Albania, cuando todavía estaba en el régimen de Enver Hoxha, donde Enver Hoxha había decidido derribar las casas de los agricultores y había construido en los pueblos casas de 3 o 4 plantas donde los agricultores, el burro, lo tenían que subir en la segunda planta. De la Sierra de Tierra Oscura estamos en una playa con estos fusiles boca abajo, donde podríamos pensar que es una playa de futuros cadáveres. Para Maite Begiristain, que fue presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y profesora en la Universidad de Valencia, dice: lo que da sensación de ligero movimiento como de brisa son las semillas voladoras que planean en todas las imágenes, dando la sensación no solo de movimiento, sino también de haber logrado retratar el aire. Ella se refiere a otra obra de la serie Stignos, ¿no? Pero yo he buscado otra donde algo parecido ocurre, ¿no? En este espacio interior de la serie Holy Interiors, donde podemos apreciar el aire que mueve esa cortina en el medio, y donde además aparece una simetría no plena, porque en un lado hay objetos que rompen esa simetría, ¿no? Pero busca desdoblar la realidad, duplicarla la realidad, que es otra de las características del Pepe Calvo, duplicar la realidad que tenemos por otra realidad, esa a la que está buscando la llave para entrar. Cristian Parra Duhalde, de nuevo, nos dice: en su creciente camino de síntesis, Calvo arriba últimamente a las formulaciones simétricas, así en su actual serie Stignos, además de la arquitectura y el paisaje. Seguimos en la arquitectura y el paisaje. En una pizarra borrada, con una serie de especie de telarañas orgánicas, con una serie de personajes, todo inquietante. No se sabe muy bien qué es lo que se ha borrado, sí sabemos que se están escribiendo unas fórmulas matemáticas. No quiero decir más porque luego quiero que pasemos a las preguntas. Esta es una obra preciosa, La Donna Immobile, de 1979, donde observamos una arquitectura y un rostro geometrizados con una dialéctica entre la luz y la sombra. Esa mujer tiene los ojos cerrados, está soñando, no observamos la mitad de su rostro, no observamos la mitad de su vida. Y está posiblemente en un trance, en un sueño, pensando, soñando ensimismada. Otra característica muy importante, además de las escenografías, son los tiempos de las obras de Pepe Calvo. Enrique Villapastor nos vuelve a decir: desde el punto de vista temporal, el poder alegórico de las imágenes utilizadas por Pepe Calvo descansa sobre el efecto de la descontextualización histórica. Él decía antes, Pepe, que saca las imágenes de un contexto y se las lleva a otro contexto, ¿no? Pues esto ocurre particularmente con la historia. Hay varias obras de él donde aparecen el pasado, donde aparecen esculturas del pasado en espacios contemporáneos. Fíjense en esta obra de qué manera Pepe trabaja la dialéctica entre la historia, que está en el interior, representada por la escultura, y la naturaleza, el paisaje, que está en el exterior. Pero si se fijan bien en detalle, ahí vemos una casa antigua, la historia en el paisaje de la naturaleza, y aquí al lado del árbol, dentro del espacio de la historia. Como si la naturaleza y la historia fueran juntas, como el yin y el yang, ¿no? Como si estuvieran inseparablemente unidas. En El nacimiento de alta costura, una obra muy interesante, solamente vemos de nuevo como si el nacimiento de la belleza y de la alta costura
surgiera en el mundo clásico, ¿no? En estas dos esculturas, con esos pliegues de sus vestidos, con esos cuerpos, con esas curvas casi praxitélicas, ¿no? Con ese boño recogido, con ese cuello sensual y ese hombro descubierto, ¿no? Pero en contraste encontramos hoy casi una modelo vestida con unos tacones y con unas medias, ¿no? Con liguero, ¿no? Pero donde en vez de observar la moda observamos su cuerpo interior, la belleza interior de su cuerpo, desde el cerebro hasta los intestinos. Dice José Carlos Guillén, un amigo personal de él y periodista: los que conocemos la obra de Pepe Calvo la hemos guardado en los particulares álbumes de nuestra memoria. Las obras de Pepe Calvo reproducen su memoria. Él decía que es su mundo personal, su memoria, los cientos de películas que ha visto, las cientos de obras literarias que ha visto, las experiencias personales, amorosas y desamorosas que él ha vivido, la infancia, sus padres, la ausencia de sus padres, su abuela, su hermana, sus amigos, sus viajes interiores, sus viajes exteriores, etcétera, etcétera. Todo ese mundo recoge su memoria. Pero quizás también una parte de nuestra memoria. Otro aspecto muy interesante de su obra, ya estamos avanzando ya en la recta final, es que él construye su fotocollage, sus escenografías y sus tiempos, construyen una narratividad, como si fuera una obra literaria. A veces es literaria, a veces es teatral, a veces es cinematográfica y casi siempre poética. Por ejemplo, como nos dice Tomás Llorens, uno de los grandes historiadores del arte de España, fallecido, el elemento narrativo es fundamental en la obra de Pepe Calvo, destacando su especial fascinación por la tensión. Su obra está cada vez más a caballo de lo literario, enlazando con el imaginario colectivo al que el propio Pepe ha hecho mención al principio, con los mecanismos del imaginario del hombre de hoy. El tema del imaginario es un tema precioso, que merecería que estuviéramos mucho tiempo aquí con él, ¿no? Pero a mí siempre me gusta decir que los seres humanos somos imaginarios porque no nos gusta la realidad tal cual es, porque la realidad tal cual es nos conduce a la muerte. Y como no queremos morirnos, yo por lo menos no quiero morir, se lo aseguro, como no queremos morirme, duplicamos la realidad, la quintuplicamos, la imaginamos otra realidad. Eso sí, siempre se nos escabulle, porque no solo no encontramos la llave, es que no encontramos el agujero de meter la llave. Me gusta mucho esta no la había visto yo esta obra, pero la he sacado de la investigación que he hecho para esto, ¿no? Aquí tenemos a Pepe Calvo rodeado de un fotocollage, ¿no? En una biblioteca, ¿no? Pero está en una silla muy alta, ¿no? Como si fuera Hitchcock dirigiendo una película, o como si fuera un árbitro en un partido de tenis, viendo y juzgando dónde cae la pelota. No sé si tanto para ver quién gana, sino dónde va a caer la pelota, a qué va a caer. Una obra muy bonita, y además homenaje a una de las personas del mundo de la cultura importantes para la ciudad, que fue Luis de Castro, director del teatro principal, una obra teatral, una escenografía teatral. Las escaleras son los salones, ¿no? Los salones barrocos, ¿no? Y otros elementos escenográficos y la pose de los personajes, ¿no? Las escenas son muy teatrales, también muy cinematográficas, pero también muy teatrales. Jordi Navas, buen amigo, nos dice que Terror Fantastic, la serie Terror Fantastic, representa un nuevo salto adelante en la trayectoria de Pepe Calvo, menos sujeta a los motivos kitsch, bueno, parcialmente menos sujeta a los motivos kitsch y a las escenografías barrocas de sus anteriores trabajos. Esta serie alcanza, dice él, en algunas obras, una intensidad poética desconcertante. Lo que les decía, escenografías literarias, escenografías dramáticas, escenografías cinematográficas, escenografías políticas. Fíjense en esta obra, Página oscura de piel helada 2000. Luego hablaremos de la muerte para terminar, como casi siempre, ¿no? Donde aparecen una especie de muertos vivientes embalsamados, como si fueran momias. En un espacio, un muerto en el centro, totalmente tapado con
con una tela negra, en un espacio oscuro, en un espacio cerrado, un espacio oprimido, ¿no? Donde aquí sí que parece que ni siquiera hay aire, aquí sí que no hay aire. Para Cristian Parra-Dujal, de nuevo, Steve Knox, para el artista alicantino, utiliza el fotomontaje, dada su progresión, se vislumbra próximo a la narrativa, dice, a la narrativa metafísica y al imaginario evocativo. En la anterior obra ya hemos visto una cierta narrativa metafísica, y en esta obra, que Carmen y yo tenemos en mi casa, por cierto, que es la obra de él, ¿no? Aparece un castillo súper encantado, de nuevo la simetría, de nuevo la duplicación de la realidad, estos árboles secos, ¿no? Estos árboles muertos, en una noche inquietante, como si este fuera el hogar de fantasmas. También el surrealismo, también lo ha dicho Pepe Calo, aunque eso sí, adaptado a la actualidad, parece ser una de las características de su obra, ¿no? En el retrato de Audrey Hepburn forma parte de su serie más interesante, Gimnasia para Gastres. Y allí nos ofrece los rasgos más significativos de este artista, la recuperación del surrealismo adaptado a los tiempos actuales. Dice José Vicent Monzó, que antes era citado. Esta es la obra, es muy interesante, yo solamente les estoy diciendo algunos apuntes interesantes, ¿no? Por ejemplo, la presencia de cactus fálicos. Que Madrid nunca pintó, no, que Madrid. Madrid con P. Madrid, Madrid. pintor. Pues aparece El el catálogo aparece. Aparece Madrid. Sí, sí, ya te lo enseño. Ya te lo enseño. Pero está bien, viene bien la precisión, porque efectivamente Madrid sería apropiado. Así que viene muy bien. Bueno, el catálogo te ha hecho de paso, aquí mismo te ha hecho un fotomontaje. Vemos unos labios rojos, muy sensuales, carnosos, movidos hacia un lado, ¿no? Como si estuviera hablando la persona, ¿no? La nariz alargada, ¿no? Unos ojos plateados, esa plataforma que son agujeros que aparecen en varias obras, los agujeros que encantan, y dos personajes, dos hombres detrás, bien cachas, bien fuertes, ¿no? Y la presencia de los cactus, que son siempre símbolos fálicos, símbolos dichosos de un amor, que no ha sido funcional, ¿no? Esta obra que tú has citado, bueno, yo solo le añadiría la descripción tan bonita que has hecho, que en realidad está entrando en un mar de redes, en un mar de energías, de incontrolables energías, que no se sabe muy bien dónde vienen, no se sabe muy bien. Cuerpos, su tratamiento de los cuerpos es muy importante en su obra. Él concretamente realiza una investigación formal sobre la imagen del cuerpo desde las posturas estereotipadas de los reportajes de modas, del cine, a las más eróticas del espacio íntimo. Bueno, el erotismo sería un apartado muy importante de la obra y la sensualidad, ¿no? Dice de nuevo Guillermina Perales. Esta obra preciosa, ¿no? De Luisa Navarro, New York City, 1982, ¿no? Esa belleza, ¿no? Bueno, no quiero entrar más en esta obra porque ya quiero que estemos terminando. Esta de Moda para Teresa Moyenne, sí que quería decirles que aparece en un aeropuerto una persona, una mujer, que está duplicada, con dos modas, con dos vestidos distintos. Claro, la moda nos duplica. La moda lo que hace es que nos duplica la personalidad, la triplica, la quintuplica. O eso es lo que podríamos pensar que es la moda. Pero al final nos quedamos con el cuerpo desnudo. Yo no sé si esta señora es alguna familia tuya o es tu abuela, ¿verdad? Pues hermana de Hitchcock, porque muy bonita esto. Tú vas a hablar muchas veces de tu abuela, una persona que querías mucho, y es una obra preciosa donde tú comparas a Hitchcock, su misterio, su forma de narrar, su forma de contar, su forma de decir las cosas, cómo lo hacía tu abuela. Seguramente cuando vosotros seréis pequeños. Es que venía un amigo mucho a casa, y entonces decía que mi abuela se parecía a Jesús, que de joven nunca se pareció, pero de mayor, al crecer, no sé si me veis, De mayor, pues cambia, salen mofletes, papada, todo esto. Entonces, puede haber una similitud parecido entre Hitchcock y ella, ¿no?
Entonces, a mi hermana y a mí nos divertía muchísimo el comentario que hacía mi amigo, porque terminamos viéndole parecido también a la abuela con Gisco. Y mi abuela tenía mucho más talento que él. Y entonces, pues me gustó hacer este homenaje, ¿no? Comparando a mi abuela con Gisco. Muy bien. Bueno, ya estoy terminando. El erotismo casi pornográfico, en este caso en el Picsou, en Palacio, ¿no? También un erotismo doloroso en Living, ¿no? Porque aparecen unos puñales los dos, no sé si acaban de discutir o si están haciendo daño continuamente. Erotismo y dolor, también el puñal es un símbolo también de erotismo, ya sabéis, del falo, etcétera, etcétera, el dolor, con libros, pero al final están los dos desnudos en cada uno. Claro. Sí, pues esta es una secuencia. Me gusta mucho el trabajo de Duane Michals. Como sabéis, hace secuencias, entonces quise hacer una secuencia como un experimento. Entonces aquí hablaba de la pareja, hablaba del matrimonio, y entonces solamente he traído estas dos imágenes, ¿no? Bueno, pues entonces Es una serie. Es una serie de... una secuencia, más que una serie, es una secuencia de 6 o 7 imágenes en los que se ve una pareja en su evolución, ¿no? Por medio de los símbolos, de un sofá y de la pareja desnuda, completamente desnuda, donde están muy felices y luego terminan clavándose puñales. Entonces hubo que clavar los puñales, para ello se utilizó una técnica